Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Qué privilegio el poder estar con ustedes en esta noche para compartir un discipulado más y acerca del tema de el capítulo número 17 del Evangelio de Juan, que se refiere a la oración sumo sacerdotal de Cristo. Antes de iniciar el estudio del tema del día de hoy, le voy a pedir que por favor me acompañe a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que tú nos das, Señor, de podernos reunir para escudriñar tu bendita y maravillosa palabra, Señor. Y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra sea establecida en ellos y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por ser nuestro Padre y tener cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Y gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, la palabra de Dios en Juan capítulo 17, versículo número 9, nos habla de algo muy importante. En realidad, ahí hay incluidos dos temas muy importantes en cuanto a la palabra de Dios. Dice el versículo: yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. En este pasaje vemos, hay algunas características que es importante que entendamos para poner este pasaje en contexto. La primera de las cosas es que en la literatura hebrea, hay un tipo de literatura hebrea en la cual hay una repetición constante de ciertos temas que el escritor quiere fijar en el corazón de las personas. Y Juan 17 se trata precisamente de eso. Como es la última enseñanza de Jesús a sus discípulos, en la Santa Cena, hay una cierta repetición de ciertos conceptos que el Señor quiere que queden bien establecidos en el corazón de sus discípulos y a través de ellos en el corazón de cada uno de nosotros, número uno. Número dos, recordemos que la enseñanza de Juan capítulo 17 es la última de las enseñanzas que Jesús le impartió a sus discípulos en la última cena. En la última cena el Señor les habló del perdón de una manera muy explícita, para que ellos lo recordaran de una manera muy explícita. Cuando le lava los pies a Judas, que lo iba a entregar, sabiendo Jesús que Judas lo iba a entregar, y eso nos habla de un perdón llevado a su máxima expresión. Y también cuando le lava los pies a Pedro, que Jesús sabía que esa noche lo iba a negar. Entonces hay una enseñanza muy importante en esta última cena acerca del perdón, pero también nos habla en el capítulo 14 y en el capítulo 16 acerca del Espíritu Santo, otra enseñanza sumamente importante para nosotros los creyentes en este tiempo. Aparte de ello, también está la enseñanza de la vid y los pámpanos, de que separados de él no podemos hacer absolutamente nada. Y la enseñanza de Juan 17, que es la oración sumo sacerdotal de Jesús por sus discípulos y por los que habíamos de creer después de ellos. Para comenzar, lo que la palabra de Dios nos enseña acá es: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. La oración de Jesús en este caso es específicamente para cada uno de aquellos que somos hijos de Dios, que hemos llegado a ser hijos de Dios por el conocimiento del Señor Jesucristo y por haber creído y recibido la salvación por gracia por medio de la fe.
Y esto nos refiere indirectamente a una doctrina que es también muy importante en la palabra de Dios, que es la doctrina o la enseñanza de la predestinación. Esta enseñanza es una de las enseñanzas más complejas de dar, y es una de las enseñanzas más complejas de recibir en el cristianismo, porque choca con nuestra mente carnal, choca de frente con nuestra mente carnal. En el sentido de que por qué razón Dios predestina a unos para salvación y a otros para perdición, que es básicamente la esencia de la doctrina de la predestinación. Y a muchos no les gusta esta enseñanza, primero porque están manejando un humanismo no bíblico, sino un humanismo secular ateo. Recordemos que el humanismo secular ateo tiene como uno de sus principios la igualdad, mientras que el humanismo de la palabra de Dios tiene como principio el principio de la equidad, que son dos principios totalmente diferentes, número uno. Número dos, a muchos tampoco les gusta esta doctrina por orgullo, porque su ego no acepta que la salvación sea un regalo que recibimos de parte de Dios sin absolutamente ninguna razón de parte nuestra para que ello suceda así. Sin embargo, esta doctrina es perfectamente bíblica. La encontramos en Efesios capítulo 1, enunciada en Efesios capítulo 1, versículo 5, Efesios 1:11, en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2, en Apocalipsis 17:14, fue enseñada por Pablo, lo vemos en 2 de Corintios 13:1, fue enseñada en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, en Mateo 18:16, en Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 19, e igualmente Pablo habla de esta doctrina de una manera muy amplia en Romanos, en el capítulo 9, como lo vamos a ver adelante, un poquito más adelante. La enseñanza de la predestinación es una de las doctrinas de la gracia derivada y que fue estructurada después de la Reforma Protestante, o sistematizada después de la Reforma Protestante por Calvino. Predestinación significa estar determinado con antelación y conocer el destino de una persona o de una cosa. Y la palabra de Dios es clara cuando nos enseña que cada uno de nosotros, Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo y nos predestinó para esta salvación tan grande. Pero de la misma forma como predestinó a unos para salvación, predestinó a otros para perdición, y esto es o condenación, y esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 11, versículos 7 y 8, la palabra de Dios dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Hay unos escogidos y unos endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. En Romanos, en el capítulo 9, versículo 14 al 16, la palabra de Dios dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En Romanos, en el capítulo 9 y versículo 18, la palabra de Dios dice: de manera que de quien Dios quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y en Romanos, en el capítulo 9, versículo 9, versículos del 22 al 24, la palabra de Dios dice: y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano
para gloria. Cuando vemos la enseñanza de la predestinación así en frío, nos pueden surgir muchas dudas, nos pueden surgir muchos cuestionamientos, pero recordemos que la enseñanza acerca de la predestinación está en el contexto de toda la Biblia, y el contexto de toda la Biblia es que Dios es justo, Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es bueno, Dios es omnisciente, Dios no puede hacer absolutamente nada malo ni nada injusto. Por lo tanto, aunque nosotros no entendamos la enseñanza acerca de la predestinación, eso no significa que sea que sea algo injusto de parte de Dios o algo que no sea perfecto de parte de Dios. Dios sabe las razones por las cuales lo hizo de esa manera, y lo que nosotros necesitamos es confiar en esa sabiduría, en esa perfección, en esa bondad, en esa santidad de Dios en cuanto a esta enseñanza, porque no la podemos borrar de la Biblia. Por un lado. Por el otro lado, también debemos entender y comprender que la palabra de Dios nos enseña que el justo por la fe vivirá. Es cierto que muchas cosas de Dios las vamos a entender, comprender, Él nos las va a revelar, explicar, etcétera, etcétera, pero habrá algunas cosas que son misterios que nos van a ser revelados probablemente hasta en la eternidad, que nosotros no vamos a entender acá en la tierra. Y la enseñanza de la predestinación, de la elección y de la responsabilidad humana, en alguna forma nos llevan a enfrentar esa situación de que necesitamos reconocerla por fe, aceptarla por fe, aunque no la entendamos. En Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, la palabra de Dios precisamente nos enseña eso. Dice la palabra: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, a lo que nos está llevando este pasaje y todo el contexto de la palabra de Dios es a que tengamos plena confianza en el Señor, por un lado. Por el otro lado, también debemos entender algo muy claramente. Generalmente, cuando pensamos en la doctrina de la predestinación, pensamos en los que no se van a salvar. Pero aquí hay también una situación que debemos considerar, y es que nosotros al final de cuentas no sabemos quiénes son salvos y quiénes van a ser salvos y quiénes no van a ser salvos. Podemos saber quiénes ya son salvos, pero no podemos saber quiénes van a ser todos los que finalmente serán salvos. ¿Por qué? Porque todavía su vida está en proceso y todavía ellos podrían haber sido predestinados para que en algún momento de su vida ellos reconocieran el señorío de Cristo y recibieran la salvación de parte de Dios. Por lo tanto, en realidad, con esto de la doctrina de la predestinación, en lugar de voltear a ver a los demás, lo que nosotros necesitamos es reconocer la bondad, el amor, la benignidad, el favor, la misericordia, la gracia de Dios para con cada uno de nosotros que ya somos salvos, que nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para esa salvación tan grande, y eso nos debería mantener con un corazón agradecido, porque no fuimos de los que fuimos predestinados para condenación, sino de los que fuimos predestinados para salvación. Y al ser predestinados para salvación implicó que todos nuestros pecados, toda la condena, la culpa por nuestros pecados fue cargada sobre Cristo en la cruz del Calvario para que Él la llevara como un sustituto nuestro, para que Él nos redimiera de la maldición de la ley y nosotros fuéramos declarados justos y cambiaran, y esto es importante, cambiara nuestro destino eterno de ir camino al infierno para ir camino a la eternidad con Cristo. Y esto es un tema que muchas veces no pensamos, pero que es un tema que debería generar en nuestro corazón una tremenda devoción
un tremendo agradecimiento, una tremenda adoración al Señor, porque fuimos sacados del infierno. Mis amados hermanos, nosotros no tenemos ni una idea aproximada de lo que podría ser el infierno, de lo terrible que es de lo que terrible que puede ser el infierno. Y por lo tanto a veces lo tomamos como muy a la ligera el hecho de saber que Dios nos sacó del infierno para llevarnos a la eternidad con Él. El infierno es un lugar de tormento, es un lugar de dolor, es un lugar de sufrimiento permanente. Si el sufrimiento, el dolor y el tormento que experimentamos aquí en el mundo puede ser muy fuerte, no es nada comparado con el infierno. Un día, y le voy a contar esto como testimonio, un día yo le preguntaba, yo soy muy grande, soy muy gráfico, necesito muchas veces para entender las cosas, que me las dibujen, digámoslo así, o que lo vea gráficamente representado. Y un día yo le decía al Señor, Señor, ¿qué significa el infierno? ¿Qué es realmente el infierno del cual tú me sacaste? Y el Señor casualmente en ese momento estaba pasando por un lugar donde había una rostizadora de pollos. Y el Señor me dijo, ¿querés saber cómo es el infierno? Mira, la rostizadora. En la rostizadora los pollos van ensartados en unos tubos, y esos van dando vuelta alrededor del fuego hasta que el pollo está totalmente dorado. Una vez que está dorado, pues lo quitan de ahí y meten pollos para cocinar. El Señor me dijo, es exactamente como eso, solo que un fuego mucho más intenso, y con la diferencia que el que entra en ese fuego nunca más en su vida va a salir, va a pasar la eternidad asándose en el infierno, sin solución. Ahí no habrá solución, no habrá remedio, no habrá cura, no habrá medicina que quite el dolor, el tormento, el sufrimiento de estar permanentemente quemándose. De hecho, uno de los nombres del infierno es el lago de fuego. Así que cuando el Señor me mostró eso y comencé a pensar en lo que sería estar en una rostizadora permanente por el resto de mi vida, verdaderamente, y la otra diferencia es que el pollo estaba muerto, y en el infierno no vamos a estar muertos, o no van a estar muertas las personas que van al infierno, sino van a estar vivas. Entonces eso, la verdad es que generó en mi corazón un tremendo agradecimiento al Señor por haberme salvado, por haber pagado el precio de mis pecados, por haberme predestinado desde antes de la fundación del mundo para esta salvación tan grande. Y eso me comprometió no solo en cuanto a mi agradecimiento, a vivir para Él, a adorarle, sino también en cuanto a servirle por el resto de mi vida. Algunas de las cosas que están implicadas en esta doctrina de la predestinación, aparte de lo que ya hablamos del agradecimiento, la adoración, el servicio al Señor, el vivir una vida consagrada a Él, por amor, por agradecimiento a lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, también están asociadas otras enseñanzas que encontramos en la palabra de Dios, como es la omnisciencia de Dios, que significa que Dios sabe todas las cosas desde antes de la fundación del mundo, pasado, presente y futuro, y son así por un decreto de Él, porque Él desde antes de la fundación del mundo así lo determinó. Eso es la omnisciencia de Dios. Dios sabe todas las cosas desde antes de la fundación del mundo, porque Él las determinó para que sucedieran de esa manera. Por eso la palabra de Dios dice en el Salmo 138:8, el Señor cumplirá su propósito en nosotros. ¿Por qué? Porque Él lo predestinó desde antes de la fundación del mundo, y no solo lo predestinó, sino que lo decretó, y lo que Dios decreta se cumple. Todo lo que Dios dice se cumple. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, dice claramente la palabra de Dios en Números 23:19.
Y cuando en la Biblia en español encontramos algunas expresiones en cuanto a que dice que Dios se arrepintió, realmente esa es una traducción no precisa de lo que el contexto nos está diciendo, y no es que Dios se haya arrepentido en el sentido de para qué hice tal cosa o porque ya sabía que eso iba a suceder, sino se refiere a dolor en el corazón del hombre, que a pesar de saber que las cosas iban a ser así de antemano, no por ello Dios no deja de dolerse por las cosas como son. Otra enseñanza que está asociada con la enseñanza de la predestinación es la enseñanza acerca de la soberanía de Dios, que significa en pocas palabras que Dios hace lo que quiere y como quiere, y Él es el único que puede hacer lo que quiere, como quiere, donde quiere, con quien quiere y cuando quiere, porque Él es el único que hace todo perfecto. No puede hacer absolutamente nada malo ni nada incorrecto. La otra enseñanza que está asociada con la enseñanza de la predestinación es la enseñanza acerca de la providencia de Dios. ¿Y qué significa esta enseñanza? Que Dios, sin violentar la voluntad humana, influye en todas las circunstancias de nuestra vida para que su voluntad sea cumplida tal como Él lo ha establecido. Y es lo que hablábamos de Salmo 138:8, que Él cumplirá su propósito en nosotros. Obviamente aquí yo les estoy dando un esbozo muy rápido de cada una de estas enseñanzas, de cada una de estas doctrinas, solo para su conocimiento y no solo para su conocimiento, sino para que veamos las maravillas de Dios para con nosotros y para destinarnos a esta salvación tan grande, y eso genere en nosotros un mayor agradecimiento, un mayor amor, una mayor obediencia, una mayor alabanza, un mayor servicio a Él, como testimonio y manifestación de nuestro agradecimiento a su misericordia para con cada uno de nosotros. Otra enseñanza que también está asociada con la enseñanza de la predestinación y que parecería que es su contraria, es la enseñanza acerca de la responsabilidad humana. ¿Y esto qué significa? Que aunque el hombre sea predestinado y que la persona no tiene forma de saber que lo es responsable delante de Dios por sus acciones. El hecho que nosotros seamos predestinados no significa que Dios tenga la culpa de lo malo que nosotros hagamos. Esa es nuestra responsabilidad. Y aquí es donde le digo que necesitamos no solo la fe, sino entender que los pensamientos de Dios y nuestros pensamientos no son iguales. Son más altos que el cielo y la tierra. Dios piensa en un nivel de lo sobrenatural, mientras que nosotros pensamos en un nivel de lo sobrenatural. Y alguien podría pensar, ¿cómo es posible que seamos entonces culpables de pecado si fuimos predestinados para ese pecado? Y ese es un dilema que viene prácticamente desde la fundación del mundo, y lo encontramos manifestado en Romanos capítulo 9, versículo 21, cuando Pablo dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Pero antes de ello dice en el versículo 19: pero me dirás, ¿por qué pues Dios sin culpa? ¿Por qué quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? En este pasaje, primero que nada, nos dice que no tenemos por qué discutir con Dios. Parte de la fe
es conocer. Recordemos que la fe es conocer a Dios, y parte de conocer a Dios es conocer que Dios es bueno, Dios es santo, Dios es justo, Dios es perfecto, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Dios no puede hacer nada malo, Dios no puede hacer nada injusto, Dios no puede pecar, etcétera. Entonces, aunque hayan cosas que no entendamos de lo que Dios permite en la vida, eso no significa de ninguna manera que tengamos derecho de altercar con Dios, de discutir con Dios o de dudar acerca de la bondad, la misericordia y las maravillas de Dios, principalmente por cuanto cada uno de nosotros las ha experimentado ampliamente. Entonces no nos corresponde a nosotros, por un lado somos predestinados, pero por el otro lado también somos perfectamente responsables de nuestros actos delante de Dios, y como dice la palabra en Gálatas capítulo 6 versículos 7 y 8, Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. El que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Ninguno de nosotros es empujado a pecar, ninguno de nosotros es obligado a pecar. Cada uno de nosotros peca voluntariamente, y por lo tanto voluntariamente somos sujetos de la consecuencia de nuestro pecado y de la culpa de nuestro pecado. Que Dios en su misericordia y en su gracia haya cargado nuestros pecados en la cruz del Calvario sobre Cristo para que usted y yo pudiéramos ser salvos, eso es otra cosa. Pero la responsabilidad de nuestros pecados no la exime el hecho de la predestinación. Luego de darle un vistazo muy rápido a esta enseñanza acerca de la predestinación, quiero regresar a Juan 17, al versículo 9, a la segunda parte, donde el Señor Jesucristo dice: ruego por los que me diste. Y esto nos habla de algo hermoso y maravilloso de parte de Jesús para con nosotros. Jesús no solo nos salvó en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y para que tuviéramos vida eterna. Jesús ha estado intercediendo por usted y por mí desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos salvos, para que le conociéramos a Él, para que le sirviéramos, para que tuviéramos vida eterna. Y esto lo ha estado haciendo Jesús desde antes de la fundación del mundo, y lo sigue haciendo cada uno de sus días. Dice la palabra en Hebreos capítulo 7, versículo 22 al 25, dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por eso este pasaje de Juan 17 se llama la oración sumo sacerdotal de Cristo. ¿Por qué? Porque nos enseña que Cristo intercede por nosotros todo el tiempo. Aparte de que intercedió para que fuéramos salvos, también está intercediendo todo el tiempo para que usted y yo permanezcamos firmes en la fe, haciendo la voluntad del Padre, cumpliendo sus propósitos. Y ante una intercesión tan poderosa no podemos fallar. Recordemos que la palabra de Dios dice que si oramos conforme a la voluntad del Padre, tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Y Jesús ora conforme a la voluntad del Padre por su vida y por la mía, para que hagamos la voluntad del Padre, para que cumplamos sus propósitos, para que permanezcamos firmes en la fe, y por ende así va a ser. Solo que usted y yo necesitamos ser conscientes de ello y poner también de nuestra parte lo consecuente para ser consecuentes, valga la redundancia, con la oración sumo sacerdotal del Señor.
Porque también recuérdese que la palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta. Si yo tengo la fe de que Jesús está intercediendo por mí, para que mi fe no falte, para que permanezca firme, para que haga la voluntad del Padre y para que cumpla sus propósitos, mi respuesta a esa oración de Jesús es precisamente permanecer firme, hacer la voluntad de Dios y cumplir sus propósitos. Por otro lado, y como nos lo señala nuestra hermana Sonia en el comentario que acaba de hacer, Él salva perpetuamente. Esto nos habla de la certeza, la seguridad de nuestra salvación. Si verdaderamente somos salvos, hemos nacido de nuevo, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza, nuestra orientación de vida ya no es hacia lo mundano, sino hacia lo del Señor. Estamos creciendo constantemente en el Señor, etcétera, etcétera. Esa salvación es perpetua. De hecho, es lo que dice también en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, que fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía, las arras de nuestra redención total y final en el día en el cual usted y yo partamos para encontrarnos con el Señor. Y aparte de ello, también necesitamos recordar que nuestro sumo sacerdote murió por nosotros para el perdón de pecados y la vida eterna. Tenemos perdón de pecados y tenemos vida eterna. Y vida eterna significa la vida de Dios que podemos vivir desde el día de hoy. Jesús está desde el día de nuestra salvación en realidad, y Jesús está intercediendo para que usted y yo renovemos nuestra mente y nuestro entendimiento para que podamos vivir esa vida eterna que Él pagó en la cruz del Calvario, y a lo que Él se refiere en Juan 10:10. Yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Por el otro lado, por la intercesión de Cristo Jesús, también tenemos libre acceso al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro en toda situación, en toda circunstancia, en todo momento, como nos lo enseña la palabra en Hebreos en el capítulo 4 y versículo 16. Por el otro lado, como ya hablamos, también la seguridad de nuestra salvación, si verdaderamente hemos sido salvos, y la seguridad de una vida resguardada, bendecida y plena en Cristo Jesús. Y de esto nos habla Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice la palabra: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y aparte de ello, lo que la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 8, dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Aquí vemos, como vemos, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no solamente fue el perdón de nuestros pecados y que tuviéramos acceso a la eternidad cuando muramos. Realmente Cristo pagó en su cuerpo el precio para que su vida y la mía fueran unas vidas totalmente transformadas, totalmente plenas, totalmente bendecidas, abundantes, prosperadas, vidas en victoria en todas las áreas de nuestra vida, vidas que comenzáramos a vivir las características de la eternidad desde el momento de nuestra salvación. Y recordemos que la palabra de Dios con respecto a la eternidad habla de que no habrá más llanto, ni más lágrimas, ni más dolor, ni más corrupción, ni más pecado, ni más sufrimiento, ni más
ningún tipo de corrupción, de todas las cosas que el diablo corrompió a través de la caída, y ya no habrá rechazo, más bien ya no tenemos por qué vivir en rechazo, porque vivimos en la aceptación del Padre. Además vivimos habilitados para que nos vaya bien en la vida, en todas las cosas. Aparte de ello, estamos siendo transformados cada día por el Espíritu Santo en el carácter de Cristo, es decir, en personas santas y sin mancha delante de Él. Hemos sido adoptados hijos suyos, etc. Todo eso es lo que implica la oración sumo sacerdotal que Cristo hizo por nosotros y que continúa haciendo cada día, y ello nos debería realmente mover nuestro corazón a un continuo agradecimiento, a un continuo enamoramiento y a una continua alabanza y adoración al Señor. Porque déjenme decirle algo: si a usted le va bien en la vida, si su vida ha sido transformada, cambiada, si su vida ha dado un salto de calidad, ha mejorado, etcétera, etcétera, no es por nada que usted o yo hayamos hecho. Es por la oración de Cristo, por la intercesión de Cristo y por la obra de Cristo a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Recordemos la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 27, dice: nada le es dado al hombre que no le sea dado del cielo. Y en Santiago capítulo 1, versículo 17, la palabra de Dios dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, todo lo que pasa en nuestras vidas, todo lo bueno, y aún todo lo malo y las victorias que vienen detrás de todo lo malo que nos puede suceder en nuestra vida, todo es por la gracia y la misericordia de Dios y por la oración intercesora de Cristo, que nos va llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y como lo he mencionado a lo largo de todo este estudio, y lo quiero repetir y con esto quiero cerrar, todo lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas: predestinación, salvación, intercesión, vida abundante, vida eterna, perdón de pecado, redención, etcétera, etcétera, etcétera. La única respuesta que Dios espera de nosotros al respecto es, en primer lugar, agradecimiento y gozo. El agradecimiento trae gozo. A andar como es digno de Él, como nos lo enseña Colosenses capítulo 1, versículo 10, Romanos 12:2, 1 Tesalonicenses 4:3, etc. En segundo lugar, vivir en una completa dependencia de Él. Y en cuarto lugar, vivir para su propósito y para su gloria. Repito: agradecimiento y gozo. Andar como es digno de Él, vivir una vida que le agrade a Él, vivir en dependencia de Él, porque separados de Él nada podemos, y vivir para su propósito y para su gloria, para servirle. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta enseñanza. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por conectarse. Espero que haya sido de bendición para su vida. Si fue de bendición para su vida, siéntase en la libertad de compartirla con sus contactos en las redes sociales, y les recordamos que todos los martes a las 7 de la noche tenemos una cita por este mismo medio para seguir conociendo de la palabra de Dios, y en este caso específico seguir escudriñando esa oración sumo sacerdotal de Cristo por cada uno de nosotros. Así que le esperamos el próximo martes. Mientras tanto, que el Señor le bendiga abundantemente. Le envío un abrazo y vamos a concluir en oración pidiéndole que por favor usted se una conmigo en esta oración. Padre bendito, en esta hora venimos delante de ti dándote gracias, Señor,
por tu amor, tu misericordia, tu gracia para con cada uno de nosotros, Señor, por el hambre que tú nos has dado de conocerte cada día más, de conocer cada día más de tu palabra, Señor. Y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que por tu Espíritu Santo esta palabra sea sembrada en nuestros corazones y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. También en esta hora, Señor, venimos pidiéndote, mi Dios Todopoderoso, que tú extiendas tu mano, Señor, sanadora sobre toda persona que se encuentra enferma, Señor, ya sea en sus casas, en los hospitales, en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales, donde sea que se encuentren, Señor. Extiende tu mano poderosa sobre cada uno de ellos, Señor, sin importar la enfermedad que sea COVID o sea cualquier otra enfermedad, Señor. Glorifícate en la vida de estas personas, extendiendo tu mano sanadora, Señor, enviando tu palabra y sanándolos, Padre. Y si acaso, Señor, fuera el tiempo en el que alguno de ellos debe partir a tu presencia, Señor, que tu Espíritu Santo obre en sus vidas, trayéndolos al arrepentimiento y a la conversión a ti, para que sean salvos y gocen de la vida eterna contigo, Padre. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, que obra en cada uno de nosotros, Señor, nos sane, restaure, fortalezca, afirme, establezca, liberte, Señor, nos guíe a toda verdad, Padre, nos guíe en toda decisión que debamos tomar, para que esas decisiones, Señor, sean para la gloria tuya y para bendición nuestra, Padre. Y te pedimos también que tu Espíritu Santo atraiga, Señor, hacia ti a cada uno de los nuestros que todavía no te conozca o que por alguna razón se hubiere apartado de ti, Señor, que tu Espíritu Santo los traiga nuevamente, Padre, los convierta de sus malos caminos, se vuelvan a ti de todo corazón y juntos seamos perfeccionados para hacer esa iglesia limpia, santa, sin mancha y sin arruga, Señor, que tú estás preparando para tu pronta venida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, así como también bendecimos el ministerio de Sión y bendecimos a todas las familias que componen Sión, a sus líderes, a sus pastores, Señor, y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, una bendición especial para toda la congregación, Señor, en el área específica de su necesidad. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Muchísimas gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga y les envío un abrazo. Y primeramente Dios, si Él lo permite, el próximo martes a las 7 de la noche nos juntaremos para un nuevo estudio en la palabra. Bendiciones y un abrazo para todos.